Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a seguir con el paso número 2 del discipulado cristiano. Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a empezar, que sea de bendición para tu vida. Escriba falso, una F, o verdadero, una B. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Verdadero. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel se le reveló la ley, y en la ley describía el tabernáculo. 4 veces le mostró a Moisés cómo tendrían que hacer el tabernáculo, en el cual se ofrecían sacrificios de animales para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, los gentiles estábamos lejos a la promesa porque no teníamos parte en la salvación del Señor Dios Todopoderoso. Dios había escogido a un pueblo, y ese pueblo, a través de ese sacrificio, se acercaban y tenían comunión con Dios. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Verdadero. Aprendemos de que el Señor Jesús, hemos aprendido en nuestra vida cristiana, que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, fue a un sacrificio en el cual tuvo que morir y pagar por toda la humanidad para que fueran perdonados nuestros pecados. Para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Verdadero, ya me adelanté, pero es verdadero. Debemos preocuparnos, como el Señor Jesús enseñó a los 70 que les dio comisión, de que fueran a un lugar y llevaran el evangelio, y llegaron bien contentos y le decían: maestro, maestro, aún los demonios se nos sujetan a nosotros. Y venían alegres porque veían la autoridad en el nombre de Jesús, todas las maravillas que sucedían, y hasta el día de hoy es así. Mas, sin embargo, el Señor Jesús les dijo: alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, de que el Señor los ubicó, diciendo que tenían que estar preocupados por ese libro de la vida, a las señales y prodigios o milagros que pudieran hacer en el precioso nombre de Jesús. Vamos a platicar una historia. Una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad, y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente él había sobrevivido a la misma dolencia, y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. Eran hermanos. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó a su hermanito de la niña si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó en un momento el niño, el hermano menor, y dijo: si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Empezó a hacer efecto su sangre. Entonces desapareció la sonrisa de su cara, y con su voz suave preguntó al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre, toda, absolutamente toda, a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella, a sacrificar este niño, su vida por su hermanita. No le importaba. Él lo que quería, él lo que decía, este niño menor, decía que si su hermana mayor iba a ser salva por toda su sangre, pues adelante, que se la quitara. Mas, sin embargo, el doctor no le supo explicar de que no le iba a quitar toda su sangre, sino iba a hacer una transfusión de sangre lo suficiente para que la niña recobrara ánimo y el color de su cara pálida. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. El sacrificio. Número 1. Juan llamó a Jesús el de Dios que quita el del mundo. Vayamos a nuestras Biblias, a Juan 1:29. Está.
Juan 1.29, Reina Valera 1960. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a regresar a la pregunta número 1. Amén. Y lo vamos a completar. Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. Para entender el significado, amén, para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Vayamos a Levítico 4.32. Y si Levítico 4.32, Reina Valera 1960. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Ahí nos está enseñando que el pueblo de Israel antes tenían que traer un cordero para sacrificarlo por el pecado, ofrenda por el pecado. Regresamos. Entonces, cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer al faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Vamos a leer, vamos a nuestra Biblia nuevamente en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Vamos a leer lo de la Pascua. Vamos. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13. Reina Valera 1960, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Manda hacer una Pascua, manda sacrificar un cordero por familia, para que lo untaran o pintaran más bien con sangre los 2 postes y el dintel de la puerta. Regresando, para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Así solamente pudieron ellos rescatar su vida. Vamos a número 2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado.
Secuestrados significa esclavos, seducidos por el pecado, no han podido permanecer por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según Pedro, capítulo 1, 18 al 19, el precio era mucho más alto. Vayamos a ver qué precio fue. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a regresar. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por el versículo 19, preciosa de Cristo, como de un, vamos a leer el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a ver, el versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Vayamos a ver qué vamos a completar ahí. Vamos a leerlo. Vamos a la Biblia, 1 Pedro 2:24, Reina Valera 1960. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Regresamos. 1 Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. No hicimos nada, todo lo hizo Jesús. La salvación es gratuita, pero a Jesús le costó mucho. Vamos a regresar. Vamos al punto número 3. Isaías 53, versículo 3 al 7, presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo trataron? Vamos a leer Isaías 53, 3 al 7. Isaías 53, verso 3 al 7, Reina Valera 1960, y la bendita palabra del Señor dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a rezar punto número 3. ¿Cómo lo trataron? Según el versículo 3. Vamos a regresar. El 3 dice: despreciado y desechado entre los varones. Fue menospreciado y no le estimamos. Vamos a rezar. Ahora, aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Fue despreciado, rechazado y menospreciado, ¿va? Vamos a ponerle así. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? No, sigue igual. La gente está muy entretenida, bares, discotecas, vicios,
perdición. ¿Es diferente hoy? No. Hoy lo siguen rechazando. Nada ha cambiado, siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. Muchos se dicen ser ateos. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Medita, ¿cómo tratas? ¿Como Señor y Salvador? ¿Como el único al que le debes entregar cuenta? ¿Como Señor, como Salvador? Vamos al punto número 4. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Leamos Isaías 53:5. ¿Por qué razón? 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Entonces vamos a rezar. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Porque él llevó el castigo de nuestra paz, llevó nuestras rebeliones. ¿Y qué más? Vamos a regresar. Mandos, el castigo de nuestra paz, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados. Entonces son 4. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia ¿a qué nos da la tendencia? O sea, ¿a qué nos lleva el pecado? Según el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 6 describe el pecado como la tendencia a descarriarnos. La tendencia a descarriarnos, alejarnos de Dios. Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuáles son esas decisiones equivocadas? Pues, no sé, pues podría ser hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Una decisión equivocada puede ser un arranque de ira, ¿no? A reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Entonces esa es la tendencia del pecado, a descarriarnos. Vamos al punto número 6. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? ¿Cuántos creen? ¿Nomás una pequeña parte? No lo creo. Vamos a 53:6 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vayamos al 6. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Todos, absolutamente todos nos hemos desviado. Entendamos. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué pudimos regresar? Vamos al 6:7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Lo que hizo Dios fue que en Jesús cargó todo nuestro pecado, el peso de nuestro pecado, y que fue sacrificado, fue llevado al matadero delante de la presencia de sus trasquiladores. Entonces tuvo que hacer un sacrificio perfecto. Así, a través del sacrificio de Jesús y a través de ese derramamiento de sangre, pudo haber una reconciliación, porque el Señor Jesús en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. Vamos a resumen. Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida,
como sustituto por nosotros. ¿Qué significa sustituto? O sea, que Él tomó un lugar que no le correspondía. Ese lugar fue de Barrabás literalmente, espiritualmente fue nuestro, ¿va? Tomó nuestro lugar. Él experimentó la muerte del pecador. Recordemos, hermano, que la cruz era para criminales, gente asesina. Poncio Pilato se lavó la mano diciendo, este hombre es justo, yo me lavo las manos. Mas, sin embargo, por tradiciones de hombre pidieron que se le soltara a un pecador, a un injusto, y se sacrificara a un justo. ¿De quién? No era de él la cruz, era de Barrabás físicamente, repito, pero literalmente, espiritualmente, era tuya, hermano, y también mía. Entonces, como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. El pecado y yo, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado, medita, hermano, por mi propio camino, o sea, sigues los deseos de tu corazón, por lo que Dios te ha trazado, por lo que Dios me ha trazado, o no estás seguro. No estoy seguro. Medita, ¿cuál ha sido tu caminar diario hasta este momento? Contéstate tú. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida? Hay muchas maneras del pecado, ¿va? A unos se les revela en borrachera, a otros en drogadicción, a otros en maldiciones, en ira, en enojo, en amargura, en tristezas, en depresiones, en vicios, perdición. Medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Medita en tu persona caída. Ponte a pensar. Amén. Ponte a pensar ahí. Medita. Y medita en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para el rescate. El Cordero en el porvenir. Vamos al punto 8. Apocalipsis 12, 10, 11 habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Leamos primero Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 11, Reina Valera 1960. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a regresar. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Versículo 11. Vamos a leer. Vamos a poner en el 11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? La sangre del Cordero. Amén. La sangre tiene poder y la palabra de Dios. Amén. Que quede claro, hermano. Número 9. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Vayamos a Apocalipsis. Amén. 21-27. Reina Valera 1960. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces no van a entrar ninguna cosa inmunda que hace abominación. ¿Quiénes son los únicos entonces que entrarán al cielo? Los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? ¿A dónde van las personas que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida de Dios? Apocalipsis 20:15, Reina Valera 1960 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el destino? Medita. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado
al lago de fuego. Amén. Vamos a alto. Ponte a meditar, vas a meditar, hermano. ¿Está usted apuntado o inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí? ¿No? No estoy seguro. Medita. ¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es? ¿Qué podría ser algo que te detiene a decidirte por Cristo? ¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es? A muchos le detiene sus vicios, sus amistades. ¿Hay algo que te detiene para que estés inscrito? A otros le detienen las religiones. ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo puede? Vea a través de una determinación, una decisión, ¿va? Tenemos que decidir seguir a Cristo. Vea la siguiente diapositiva. Vamos. Se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Repite esta oración conmigo. Si Dios ha llamado a la puerta de tu corazón, ha tocado tu corazón, déjame decirte que tú puedes orar de esta manera para que el Señor te inscriba en el libro de la vida del Cordero. Cierra tus ojos y repite esto. Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el Cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, uno que antes estaba perdido. Dios te bendiga, hermano. Es un privilegio. Vamos al índice y regresamos. Estamos en el paso 2. Jesús el Cordero de Dios. Próximamente el paso 3, Jesús el Buen Pastor. Después el paso 4, está vivo. Paso 5, Cristo mi abogado. Y paso 6, Cristo el Rey. Y terminamos la introducción. Dios te bendiga, amado hermano, y pon en práctica lo que has recibido. Amén.